Jóvenes, muy buena tarde. Vamos a iniciar con la tercera práctica correspondiente al curso de resistencia de materiales. Se denomina deflexiones y deformaciones. Veamos acá, vamos a ver los conceptos de qué es una deflexión y qué es una deformación. Una deflexión no es más que un pandeo en cierto elemento estructural. Entonces, mucho depende de cómo se va a aplicar la carga, ya que si es una carga totalmente axial, ya sea de tensión o de compresión, va a provocar un tipo de deformación. Si estamos hablando, por ejemplo, de la imagen que ustedes ven en pantalla, si ustedes pueden ver, aprecian una viga. Esa viga, perdonen, esa viga se le está aplicando dos fuerzas directamente sobre su longitud, que son estas que ustedes logran ver acá. Obviamente, este tipo de fuerza, según la geometría de la viga y según las características geométricas de dicha viga, va a sufrir un pandeo en este sentido. Recuerden muy bien que al principio, donde nosotros no hemos aplicado fuerza, la viga tiene un eje central de esta forma. Podríamos decir, o esto se le denomina directamente un eje neutro, que ahí pues tenemos una influencia de esfuerzo cero, pero el momento de que se empiezan a aplicar las fuerzas en la parte superior, entiéndanse por acá, tal y como lo está la imagen, pues la viga comienza a deflectarse y esa línea neutra agarraría esta forma de acá. Entonces, directamente a la línea central o línea neutra principal, la deformación sería esta que nosotros estamos manejando en pantalla, las cuales estoy dibujando, se lo denominamos con la siguiente letra griega. Eso sería la deformación en una viga. Obviamente, como les comentaba, mucho depende de la geometría del objeto, de la forma en la cual se esté aplicando la fuerza. La deformación, como les comentaba anteriormente, si nosotros tenemos un elemento que es donde estamos aplicando una fuerza axial, ya entiéndase de tracción o de tensión, o en este caso de compresión, pues vamos a tener diferentes tipos de esfuerzo. Como les comentaba en la primera clase, si nosotros estamos presentes ante fuerzas de tensión, estas son fuerzas divergentes y tratan de estirar el objeto. Conforme lo vayan estirando, la sección transversal de dicho objeto va a comenzar a disminuir, a lo cual le denominamos estricción. Obviamente esta estricción tiene una disminución, esto también se va a calcular, pero nosotros en este caso no es nuestro objetivo determinar la estricción en este momento, sino nuestro objetivo es determinar cuál es el alargamiento o también se denomina elongamiento del elemento. Entonces, a eso es lo que nosotros tendríamos que llegar como resultado. De la misma manera, si nosotros estamos sometiendo el elemento a fuerzas que convergen hacia la misma dirección y el mismo sentido y que sean perpendiculares al elemento, el elemento va a empezar a cortarse, con lo cual su sección transversal ahora se va a empezar a ensanchar respecto de su posición original. Pero obviamente este ensanchamiento no es lo que vamos a buscar en este momento, sino lo que vamos a tratar de determinar sería el acortamiento de este elemento en su sentido longitudinal. Para ambos, esta letra griega se le denomina tal como la deformación. Para esto también tenemos o nos presentan a nosotros un diagrama de esfuerzo de deformación. Este diagrama se determina mediante una prueba a una varilla de acero corrugado. Esta varilla de acero corrugado se coloca en una máquina. La máquina más o menos tiene dos mordazas en las partes superior e inferior. Entonces, la, la varilla se coloca en la parte de arriba y en la parte de abajo de estas mordazas. Obviamente es un dibujo muy burdo, pero nos va a servir de ejemplo. Entonces, acá tiene unos agarradores y estos empiezan a estirar directamente el objeto. Entonces, cuando empiezan a estirarlo, se van dando ciertos puntos importantes al momento
de que se presente el elongamiento y la rotura directa en el material. Entonces, como podemos ver, al principio el material va a comportarse de una manera tal que los movimientos, conforme empiece el incremento de fuerzas dentro del sistema, el material va a empezar a ceder o a deformarse de manera proporcional. Entonces, conforme vayan aumentando las fuerzas, se van a ir deformando de manera constante. Conforme aumente la fuerza, se va a ir deformando de manera constante. Va a llegar a un punto al cual se le conoce como límite de proporcionalidad, en donde al momento de dejar ese punto, las deformaciones van a empezar a aumentar a una velocidad mucho mayor que el aumento de la fuerza. Entonces vemos nosotros, obviamente acá, si ustedes se dan cuenta, en el eje de las Y tenemos graficado el esfuerzo y en el eje de las X tenemos graficada la deformación unitaria, que acá están, que es la deformación unitaria y que es el esfuerzo como tal. Al momento de llegar a un punto que se le conoce como límite de elasticidad, hasta acá nosotros, hasta acá el material o hasta este punto el material tiene un comportamiento elástico. Se le denomina un comportamiento elástico a un material para cuando las deformaciones que está sufriendo dicho material, si se le deja de aplicar la carga, vuelve directamente a su posición inicial. Fuera de este límite de proporcionalidad o cuando la fuerza esté por arriba o el esfuerzo esté por arriba de este límite de proporcionalidad, los puntos, entiéndanse, ya van a empezar a surgir con diferentes deformaciones o diferentes deformaciones permanentes. Llegamos a un punto directamente que se le llama punto de fluencia o cedencia. En este punto de fluencia o cedencia se dice que al momento de aplicarle la fuerza, el material va a empezar a sufrir deformaciones significativas. Entonces ya los aumentos de fuerza van a ser muy pequeños y las deformaciones van a ser demasiado grandes por cada aumento pequeño que se vaya teniendo. Es acá donde nosotros llegamos directamente a lo que es una zona plástica, donde decimos que si el material sufre algún tipo de deformación, jamás va a recuperar su longitud inicial. Entonces ya tenemos deformaciones permanentes que si dañan directamente la resistencia y las características geométricas de dicho material. Si nosotros seguimos aumentando el valor del esfuerzo dentro de nuestro material, llegamos a lo que es el esfuerzo último o el límite de resistencia. Ese sería un límite de resistencia aparente, que es lo que directamente se maneja para los materiales. Y por último, tenemos el punto de ruptura real, donde nosotros seguimos aumentando el esfuerzo en el material, pero tal es la deformación en el material que llega a un punto en donde tenemos la ruptura total. Es algo que tienen que tomar muy en cuenta. Si ustedes ven acá abajo, tenemos un punto de ruptura aparente. ¿Por qué es que baja esta parte? Pues bueno, al momento de que ya sea la varilla longitudinal empiece a ceder, tenemos lo que se denomina como la estricción. Entonces va a haber un acortamiento de la sección transversal. Entonces, si nosotros utilizamos la última área, digamos, este es el área inicial, y el área final va a ser un área más pequeña. Si nosotros utilizamos el área final, nosotros obtenemos lo que es un punto de ruptura real, donde obviamente los esfuerzos van a ser mucho mayores porque la sección del área transversal es más pequeña. Entiéndanse, el esfuerzo es igual a una fuerza dividido dentro de el área del objeto. Si el área se hace más pequeña y la fuerza va creciendo, entonces este esfuerzo va a ser mucho mayor. Pero, pero si nosotros asumimos que el área es constante en todo momento, entonces aquí es donde se nos presenta un punto de ruptura aparente. Obviamente va a llegar a este punto y luego la fuerza va a empezar a disminuir y el elemento va a empezar a ceder, con lo cual nos va a dar un valor mucho menor. Pero esto es debido a esa estricción en el área de la sección transversal. Algo muy importante de esta gráfica es para que nosotros entendamos, ya vamos a ver cuando pasemos a la siguiente diapositiva o presentación, que todos los materiales nosotros los vamos a asumir o los vamos a analizar hasta el límite de elasticidad. No podemos analizar un elemento fuera de este límite porque los comportamientos serían demasiado variables, entonces no podría establecerse como un patrón para poder estudiar ese tipo de elementos. Luego tenemos el módulo de elasticidad, que el módulo de elasticidad
no es más que el esfuerzo de cierto material dividido dentro de su deformación unitaria. Entonces, este módulo de elasticidad siempre lo vamos a tener en la zona lineal o en la zona elástica y nos va a servir a nosotros para poder determinar el nivel de rigidez de un material. Conforme más dúctil sea ese material, pues va a tener un módulo de elasticidad mucho más alto. Conforme más frágil, entiéndanse, más duro, más quebradizo, el módulo de elasticidad va a ser más alto, pero no por eso implica que sea un material como mucho más maleable o moldeable. Veamos acá, llegamos directamente a lo que es la ecuación de la deformación axial. La deformación axial nosotros la vamos a determinar mediante la siguiente ecuación que ustedes tienen en pantalla. La deformación va a ser igual a una fuerza P. Esa fuerza P, si nosotros lo vemos acá en alguna probeta, la fuerza P sería la fuerza a la cual está siendo sometido el material. Esa fuerza P puede ser de compresión, puede ser de tracción, con eso no hay problema. Luego lo multiplicamos por una longitud. ¿Cuál va a ser la longitud? Pues la longitud inicial de nuestra probeta o de nuestra muestra analizada. Luego tenemos el área. Obviamente el área nos referimos al área de la sección transversal del material que estamos utilizando. Y por último tenemos el módulo de elasticidad, que ya vimos que es directamente un esfuerzo dividido dentro de una deformación unitaria. Veamos muy bien en qué dimensionales se dan cada una de estas variables. Tenemos que la aplicada va a estar dada ya sea en newtons, en kilogramos fuerza o en libras fuerza. Mientras que las longitudes de los elementos, pues en su defecto pueden venir en metros, pueden venir en milímetros, pueden venir en pulgadas, pueden venir en centímetros. Nosotros las vamos a convertir o las vamos a utilizar dependiendo a nuestra conveniencia o a lo que nos esté dando en el problema. Luego vamos con las áreas de las secciones transversales, usualmente porque sabemos muy bien que estas ecuaciones son directamente aplicables a elementos que son muy pequeños, entonces es muy probable que nosotros nos topemos con milímetros cuadrados, pulgadas cuadradas o centímetros cuadrados. Mucho depende de qué es lo que el sistema de unidades que estemos utilizando, y el módulo de elasticidad, se darán cuenta ustedes que no es más que un esfuerzo. Entonces, el módulo de elasticidad se va a dar en newton sobre metro cuadrado. Sabemos que un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. Podemos tenerlo en kilogramos sobre centímetro cuadrado o podemos también verlo en libras sobre pulgada cuadrada. Cualquiera de estas es correcta. Continuando con la presentación, tienen que cumplirse ciertas condiciones para poder utilizar este tipo de ecuaciones. Lo primero es que la carga debe ser axial. Lo que hablábamos, ¿a qué nos referimos con axial? Hagamos de cuenta que nuestro material tiene la siguiente forma, siempre manteniendo la probeta cilíndrica. La fuerza debe de aplicarse en este sentido. Puede aplicarse en otro sentido porque entonces ya no sería una fuerza axial. ¿Cómo sabemos que es axial? Pues tiene que formar 90 grados con el área o plano que la resiste. La barra debe ser homogénea, de sección constante. Saben muy bien que si tenemos secciones variables, este tipo de ecuaciones ya no cumple porque no estaríamos ante una distribución de esfuerzos uniforme. Y por último, tenemos que el esfuerzo no debe sobrepasar el límite de proporcionalidad. Esto es debido a que cuando les explicaba yo en la gráfica de hace como 2 o 3 diapositivas, si nosotros nos sobrepasamos del límite de proporcionalidad, el material ya no tendría un comportamiento lineal ni constante. Entonces, lejos de eso, estaríamos calculando algo totalmente erróneo. Entonces, eso es bien importante que lo tomen en cuenta para no equivocarse en los distintos problemas a los cuales nos podamos presentar. Eso sería todo en cuanto a la presentación. Ahora vamos a iniciar directamente con lo que es un pequeño ejemplo. Veamos acá, se nos presenta la barra sostenida por un tirante de acero y un tirante de aluminio. El tirante de acero está acá. Acá está el tirante de aluminio. Si se dan cuenta, el tirante de acero nosotros tenemos que tiene una longitud de 3 metros, un área de 300 milímetros cuadrados y un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Mientras que el cable que está sosteniendo el punto B, que sería en esto de acá,
Nosotros tenemos una longitud de 4 metros, un área de 500 milímetros cuadrados y un módulo de elasticidad de 70 gigapascales. El problema a nosotros nos está diciendo que en donde está la fuerza P, que es esta que tenemos acá, al principio el sistema no tiene ninguna fuerza cargada y después se le aplica una fuerza de 50 kilonewtons en este espacio de acá. Nos piden determinar cuál es el movimiento en el punto A o el elongamiento en el punto A y el elongamiento en el punto B. Entonces vamos a realizar eso. ¿Cómo lo podemos realizar? Pues simple y sencillamente lo primero, recuerden muy bien ustedes que es hacer un diagrama de cuerpo libre del problema. Entonces yo voy a dibujar una barra o voy a dibujar esta barra por acá abajo para que podamos analizar qué fuerzas están interactuando en el sistema. Tenemos la barra horizontal, la vamos a dibujar de esta forma. Acá tenemos las tensiones y acá tenemos la fuerza P. Vamos a dibujarlo de diferentes colores para que se note de una manera distinta. Recuerden que la fuerza P tiene un valor de 50 kilonewtons, ¿sí? Si nosotros analizamos las diferentes reacciones que tenemos en el sistema, en el punto A, recuérdense, aquí tenemos el punto A y acá nosotros tenemos el punto B. Vamos a llamar a estas fuerzas a Y. Si las tensiones lo que están haciendo es subir el material, entonces les decimos que estas fuerzas van hacia arriba. Entonces tienen que tener bastante cuidado con esto. Igual la tensión en B, Y va directamente hacia arriba porque están sosteniendo la barra para que no se caiga. Luego nos dan unas medidas ahí. Tenemos que de acá para acá y de la fuerza de 50 kilonewtons hacia cada uno de los lados, acá tenemos 2 metros y acá tenemos directamente 3 metros. Nos piden determinar cuáles son los movimientos de la barra en el punto A y en el punto B. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso. Veamos muy bien cómo le vamos a hacer acá. Lo primero que tendríamos que hacer en este caso nosotros es realizar una sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Vemos muy bien que en el sistema no tenemos fuerzas en X, todas las fuerzas son totalmente horizontales, entonces la sumatoria de fuerzas en X en este caso queda descartada. Comenzamos directamente con la sumatoria de fuerzas en Y y decimos que todo lo que sube tiene o todo lo que va hacia arriba lo vamos a asignar como positivo. Veamos muy bien qué fuerzas están sumando, qué fuerzas están hacia arriba. La reacción en AY y la reacción en BY van hacia arriba. Entonces, estas son positivas. Si nosotros vemos cuáles son las fuerzas en el sistema que van hacia abajo, tenemos que son los 50 kilonewtons. Por ende, esta fuerza es hacia abajo y anda restando. Entonces, realicemos la sumatoria de fuerzas. La reacción en Y va hacia arriba, va sumando, más la reacción en BY va sumando también hacia arriba. Y por último, tenemos las fuerzas que van hacia abajo, que serían 50 kilonewtons. Si esto es igual a cero. Veamos muy bien, acá tenemos una ecuación con dos incógnitas. Por ende, no podemos resolver esta ecuación y necesitamos una segunda ecuación para poder resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿con qué nos vamos a ayudar o con qué nos podemos ayudar? Pues es muy sencillo. Ya vimos nosotros en nuestras clases anteriores que podemos utilizar una sumatoria de momentos donde la sumatoria de momentos a nosotros nos tenemos que elegir un punto de rotación, un punto de pivote y así anular una fuerza. Si nosotros colocáramos nuestro punto de pivote acá, no nos serviría de nada porque seguimos teniendo esta variable y seguimos teniendo esta otra variable. Entonces, recuerden muy bien que ustedes tienen que elegir su punto de rotación directamente en el punto, ya sea donde tengan más variables o donde puedan resolver las variables que tienen como incógnita. Para este caso, yo me voy a posicionar en el punto A. Voy a decir que todo lo que rota hacia mi derecha o hacia el sentido de las agujas de reloj va a ser positivo. Comenzamos con el análisis de las fuerzas y decimos que la sumatoria de momentos en el punto A o en la sumatoria de momentos respecto a va a ser igual a cero. Es igual a cero porque nuestro sistema está en equilibrio. Y decimos que todo lo que gira a favor de las agujas del reloj es positivo. Veamos entonces,
La primera fuerza que está interactuando en el sistema son los 50 kilonewtons. Los 50 kilonewtons están haciendo girar respecto al punto A al sistema en este sentido. Entonces, este es el sentido positivo según lo que nosotros establecimos acá. ¿Sí? Entonces, veamos acá, nosotros analizamos el programa, el problema y decimos entonces que recuerden siempre, un momento es igual a la fuerza por la distancia. ¿Cuál es la fuerza, jóvenes? En este caso son los 50 kilonewtons. 50 kilonewtons. Y el brazo hacia el punto de pivote sería esta distancia que nosotros tenemos acá. ¿Cuál es esa distancia? 2 metros. Ya tenemos el primero. Esto recuerden que es positivo porque está haciendo girar al sistema a favor de las agujas del reloj. Si nosotros seguimos barriendo hacia acá, nos damos cuenta que la siguiente fuerza es esta que nosotros tenemos acá, que es la reacción de B en el sentido Y. Veamos, según el punto de pivote, hacia dónde hace girar la fuerza BY, nuestro sistema hacia acá. Entonces decimos que el giro es negativo porque está en contra de las agujas del reloj. Entonces ya podemos nosotros decir que esto tiene un giro negativo. ¿Cuál es la fuerza, jóvenes? BY. Entonces acá colocamos BY y lo multiplicamos por la distancia horizontal. ¿Cuál es la distancia horizontal que tenemos hacia nuestro punto de pivote? Son los 2 metros más los 3 metros, porque ese es el punto de pivote. Si ustedes ven acá, este sería el punto de pivote. Entonces serían 5 metros como tal. Para esto entonces vamos a hacer lo siguiente y vamos a colocar que acá serían los 2 metros más los 3 metros. Y como ya no hay más fuerzas en el sistema que estén haciendo girar nuestra barra, decimos que esto se iguala a cero. Ahora bien, veamos los 50 kilonewtons por los 2 metros, nos da a nosotros que son 100 kilonewtons, no olviden las dimensionales, por metro. Esto que está acá está restando, nosotros lo pasamos al otro lado de la ecuación y lo convertimos en un valor positivo. Entonces acá tienen que tener bastante cuidado para que los valores no les queden cambiados. Veamos acá, 2 más 3 son 5, tenemos que BY, perdonen, lo multiplicamos por 5 metros. Si nosotros despejamos para la reacción en BY, tenemos que los 100 kilonewtons, perdón, 100 kilonewtons por metro dividido los 5 metros. Vemos muy bien que los metros se van con los metros y nos queda un total de kilonewtons. Entonces, la reacción en Y va a ser igual a 20 kilonewtons. Si nosotros ya determinamos la reacción en BY con una sumatoria de momentos, ya podemos dirigirnos directamente a nuestra ecuación principal. Veamos qué dice la ecuación principal, que la sumatoria de la reacción en A más la reacción en B es igual a 50 kilonewtons. Entonces nosotros ya determinamos el valor de BY y podemos determinar ahora el valor de AY. Eso es bien sencillo. Entonces vamos colocando en la parte de abajo, repitamos la ecuación para que no nos queden dudas ahí. Tenemos que la reacción en A más la reacción en B es igual a 50 kilonewtons. Eso lo vimos de la sumatoria de fuerzas en Y. Sustituimos este valor que tenemos acá y decimos que AY más 20 kilonewtons es igual a 50 kilonewtons. Muy bien. Luego nosotros despejamos para Y y sabemos que estos 50 kilonewtons, estos 20 que están acá, pasan a restar. Y ahora determinamos que la reacción a Y va a ser igual a 30 kilonewtons. ¿Sí? Ya que ya tenemos directamente cuál es la fuerza que está actuando en el punto A, cuál es la fuerza que está actuando en el punto B, nosotros ahora podemos determinar cuál es la reacción, o perdón, cuál es la deformación en cada uno de los puntos, tanto en el punto A como en el punto B. El problema se simplifica bastante a partir de este momento. Vamos a realizarlo en esta parte de acá. Veamos. Vamos a dibujarlo acá arriba para que no nos hagamos bolas. A Y son 30 kilonewtons
Aquí hay una fuerza de 30 kilonewtons y acá hay una fuerza de 20 kilonewtons. Bueno, ahora empecemos a calcular las deformaciones. ¿Cómo calculamos las deformaciones? Pues si se recuerdan ustedes de la ecuación que nosotros vimos anteriormente, la deformación en alguno de los puntos, en alguno de los elementos, es igual a la fuerza P por la longitud dividido el área por el módulo de elasticidad. La primera deformación que nosotros vamos a tener es la deformación en el acero. Entonces, calculemos la deformación en el acero, se van a dar cuenta que es bien sencillo. La fuerza P en este caso son los 30 kilonewtons que nosotros tenemos acá. Entonces, veamos, colocamos acá. Recuerden muy bien que 30 kilonewtons es equivalente a decir 30.000 newtons o 30 por 10 a la 3 newtons. Entonces, tienen que colocar los valores reales porque la calculadora no les va a leer a ustedes 30 kilonewtons, ¿verdad? Tienen que meter los valores tal y como son. La longitud, ¿cuál es la longitud de nuestro acero en el problema? Son 3 metros, ¿sí? Colocamos los 3 metros, luego abrimos el divisor o el denominador en este caso, multiplicamos el área. ¿Cuál es el área del acero? De la barra de acero son 300 milímetros cuadrados. Entonces vemos acá 300 milímetros cuadrados. Ojo que las dimensionales acá están en metros. Tenemos que pasar todo a metros para no cometer errores. Para convertir milímetros cuadrados a metros cuadrados, nosotros tenemos que multiplicar el valor en milímetros cuadrados por un 10 a la menos 6. Y con esto pasamos ya directamente a metros cuadrados. Y por último, nosotros multiplicamos por el módulo de elasticidad. ¿Cuál es el módulo de elasticidad del acero en este caso? Serían 200 gigapascales. Ojo acá que esos 200 gigapascales, el sufijo giga significa 10 a la 9 y pascales es newton sobre metro al cuadrado. Cerramos acá y vemos muy bien cómo nos va a quedar el sistema. Estos newtons se van con estos newtons. Permítanme, solo voy a cambiar de color. Estos newtons se van con estos newtons, estos metros cuadrados se van con metros cuadrados y nos queda la dimensional en metros. Veamos muy bien. La deformación en el acero nos va a quedar a nosotros que es, permítanme calcular acá, 1.5 o en este caso 0.0015 creo yo, solo que aquí no pasé, permítanme, ahí está, 0.0015 metros. Como esto es o sea, son deformaciones muy pequeñas por como lo pueden ver, lo podemos convertir a milímetros. ¿Cómo convertimos a milímetros? Pues simple y sencillamente con la conversión de que un metro tiene 1000 milímetros y ya notamos que esto es igual a 1.5 milímetros. Ahora bien, nos falta calcular la deformación en el aluminio. ¿Cómo hacemos eso? Pues con la misma ecuación, solo que ahora vamos a colocar acá deformación para el aluminio. Permítame, vamos a mover esto mejor para tener más espacio y poder entender acá mejor lo que vamos a realizar a continuación. Vamos a mover esto. Vamos a mover hacia acá, ¿sí? Y ahora sí calculemos para el aluminio. Veamos pues. La deformación, en este caso para el aluminio, es la siguiente. Recuerden muy bien, siempre con la ecuación principal, la carga P para este valor va a ser de 20 kilonewtons, ¿sí? Entonces dejamos acá 20, muy bien, cuidado ahí con los kilonewtons. Recuérdense que 20, o sea, kilonewtons es por 10 a la 3. 20 por 10 a la 3 newtons y multiplicado por la longitud. ¿Cuál es la longitud, jóvenes? Son los 4 metros. Entonces acá por 4 metros y esto multiplicado por el área. ¿Cuál es el área? Los 500 milímetros cuadrados. Recuerden que todo lo tenemos que tener en las mismas dimensionales. Si nosotros tenemos 500 milímetros cuadrados y lo queremos convertir a metros cuadrados, multiplicamos por un 10 a la menos 6 y ya convertimos esto a metros cuadrados. Por último, multiplicamos por el módulo de elasticidad, que en este caso el módulo de elasticidad serían 70 gigapascales. Recuerden que el sufijo giga es por 10 a la 9 y esto ya se convierte
Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Ahora muy bien, procedemos a lo siguiente. Los newtons se van con los newtons, el metro cuadrado se va con el metro cuadrado y nos queda esto que va a ser un resultado en metros. Por lo tanto, la deformación en el aluminio a nosotros nos va a quedar que son 0.0023. Vamos a ver 0.0023. Seguramente les va a quedar con mayor decimales, yo lo aproximé y esto es en metros, pero como recuérdense que son cantidades muy pequeñas, nosotros lo vamos a ver en milímetros para ver de mejor manera esta parte de acá. Por ende, decimos que esto es equivalente de estos metros 0.0023 dividido 1000, lo convertimos en milímetros y decimos que la deformación en el punto en B va a ser, o la deformación en el aluminio serían 2.3 milímetros. Y con esto nosotros tendríamos directamente las deformaciones tanto en el punto A como en el punto B. Hasta aquí quedamos con la clase o la práctica número 3. Se agradece su atención.